Halloween dicen que los fantasmas te asustan, en el Día de Muertos nos dicen que vienen a visitarnos, de a dar y recibir amor. Pero ¿qué se dice sobre los fantasmas y la vida más allá de la vida en la cultura egipcia, en la cultura tibetana, en el hinduismo, en el budismo, en el cristianismo místico? ¿Qué se dice desde hace miles y miles de años sobre la vida después de la vida, que siempre ha sido un tema fascinante? Hoy vamos a aprender para que veamos que no todo es o me espantan o vienen a comer conmigo, sino que hay muchas otras posibilidades sobre el tema de los fantasmas. Aquí está Fer Broca, maestro espiritual, que está en su encarnación presente aquí con nosotros. ¿Algún día seremos fantasmas, amigo? Seguramente que sí. Y estarás en la cabina de radio del cielo transmitiendo para todos los demás. El fantasma, yo voy a ponerme como meta ser el fantasma de Radio Fórmula. No, pero quién sabe, aquí va a que venir a limpiar luego. Si eres fantasma, no te quedes aquí. Tienes que ascender a los planos superiores. Pero mi querido voy a Marco. querer venir a transmitir y Eso todo. sí. Oye, mi querido Fer Broca, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, bien contento de estar con ustedes otra vez. Gracias por el espacio. ¿Eres chico Halloween? ¿Eres chico Día de Muertos? ¿Eres chico ninguna de las dos? Sí, ¿O las fíjate dos? que me gustan los adornos de Halloween, Ajá. pero tengo mucho más respeto por la honra al altar de muertos. Claro. Entonces, hay un poquito y un poquito de todo. Pero me divierte el Halloween también. ¿Pusiste altar para animalitos en el pasado? Por supuesto, puse altar para mis animalitos. Qué Ahí bueno. están puestos mis perritos y mi gatita Lunita también. Ay, qué lindo. Yo no puse, pero sí lo estuve recordando así con mucho amor. Sí, y sí. Así sí los medité, digamos. Qué bonito. Oye, pues a ver, vamos a hablar de esto. Halloween, pues sabemos que viene de Europa. Por ahí vamos a tener un podcast, por cierto, no me acuerdo, creo que lo vamos a poner la próxima semana, donde hablamos de los orígenes del Halloween y Día de Muertos con Arno Burkholder, nuestro historiador. Es este domingo, se estrena, ¿verdad? Va a estar buenísimo, pero él habla del punto de vista histórico. Que es interesante. Y que de hecho tienen el origen de Halloween y Día de Muertos, aunque se manifiestan ya hoy muy diferente, el origen es el mismo. Absolutamente, Pero sí. todas las culturas milenarias, todas, hablan de muertos y fantasmas, ¿correcto? Todas hablan de que hay algo más después de la muerte y que hay alguna forma de conectarnos con esos Claro. espíritus. No de muertos como los tenemos a veces muy mal concebidos, Ajá. como esos espíritus con un hacha en la cabeza Gasparín. o como Gasparín con estas batas blancas, pero sí se habla de Todas. este contacto. Todas las religiones, todas las prácticas espirituales del planeta, todas hablan de la vida después de la vida. Las que conozco yo, sí. De la vida después de la vida, no todos retorno como muertos, pero sí de todos que hay una continuación, que hay Sí. algo más después de la muerte. Que hay algo más y que puedes contactarlos. Sí, en muchos casos sí, hay diferentes formas de abordarlo, pero sí, Ajá. sí existe en muchas tradiciones. Claro, y por un lado uno diría, pues es obvio, o sea, es un consuelo pensar así. Sí. Sería muy aburrido o más triste decir, pues ya se fueron, ya no los vuelvo a ver, desaparecieron, son nada y regresaron a la nada y yo cuando me muera seré nada y regreso a la nada. Pues es más, Da un poco de depresión. da tristeza, o sea, es Sí, más sí. romántico pensar que voy a volver a ver a mi abuelita, a mis perritos, así es. a tus hijos, a la gente que amas. Es mucho más... Reconfortante para Ajá. el alma. Exactamente, reconfortante para el alma. Pero vamos a hablar para entender, porque es bueno ampliar nuestra cultura. Claro. Por ejemplo, ¿de quién nos quieres hablar? Fíjate, nada más para hacer la división fundamental, Ajá. Halloween viene de las tradiciones celtas, de tradiciones paganas, tiene mucho que ver las fechas con la transición del otoño al invierno, Ajá. que ya es un tiempo de recogimiento, de oscuridad, donde se enciende la luz. La tradición de Día de Muertos es una tradición que tiene su origen en el cristianismo, Ajá. en las fiestas de los santos difuntos, que se consideraba que había que tener un día para poder recordarlos y para poder honrarlos. Y aunque las tradiciones en México las tenemos muy sincréticas, y me parece muy bien porque la gente ya no diferencia muy bien qué es Halloween y qué es Día de Muertos, porque está muy revuelto y es sano, es bonito, sí tenemos que entender que tienen dos fondos diferentes. Mientras el Halloween busca celebrar las cosechas, por eso se disfrazan de calabacita, por eso hay brujas, porque tiene que ver con el paganismo de la Europa, sobre todo de la Europa del Norte. Ajá. En el Día de Muertos tenemos una fusión de lo castellano, de lo hispano que trajeron en la conquista, con tradiciones mexicas. Ajá. Y con tradiciones que son muy nuestras, que son muy bonitas, que tienen que ver con esa calaverita de azúcar, que a mí me encanta el sentido, Ajá. porque es mirar la muerte dulce. Es mirar que la muerte no Ándale. tiene que ser trágica ni escabrosa. Es esta parte de poder compartir la comida, que tiene que ver con extraer el nahual, que le llaman en el chamanismo, el nahual de la comida que se le da para que los difuntos puedan absorber esa energía de la comida. Si alguien encuentra su pan de muerto mordido, no fue un fantasma, fue el perro o el gato o algún niño que se lo mordió, porque los fantasmas no muerden el pan, pero absorben ese aroma, esa esencia de energía. Ajá. Y hay otras culturas, me gustaría muchísimo platicarte, por ejemplo, desde la perspectiva del budismo tibetano, Ajá. cómo se entrena a la gente para la muerte.
A y cómo ver. hay todo un proceso en donde las personas en vida empiezan a entender que para cruzar ese umbral hacia el otro mundo, hacia el otro plano, hay que atravesar una serie como de pruebas, vamos a ponerle así. Se Ajá. llaman bardos y es bien interesante. Por eso se parece a la cultura prehispánica. Se parece a la cultura hispánica y a la cultura egipcia. Por Donde eso es, tienes que pasar por todo un camino para llegar a un lugar. por supuesto, y también a los griegos, por ejemplo, que había que cruzar los ríos. Esta parte de entender que hay un entrenamiento para la muerte tiene muchos orígenes. O sea, como un Mario Brothers. Sí, como un Mario Bros, más o menos. Mario Bros. Así. Más o menos, digamos. Y es Hay bien, mundos, inframundos, caminos, pruebas. Ajá. algo bien padre, que tú vas al cielo que te corresponde por la forma en la que viviste, lo cual me parece muy democrático. ¿Quién dice eso? Todos, los Todos. budistas, los egipcios, en la tradición mexica, incluso la tradición cristiana. Si tú no te portas tan bien, pues dicen los cristianos, te vas a ir al lugar de la tierra caliente, donde te van a quemar los pies. Si tú te portaste bien, vas a ir al cielo con los angelitos que van a tocar arpas y trompetitas. Si tú te portaste más o menos, te vas a echar un tiempo en el purgatorio para terminar de avanzarlo todo. Y cada cultura lo ve desde su propio enfoque. Y sí, en la tradición, por ejemplo, budista, se habla de que tú tienes que entender tu vida para que cuando tú vayas al plano de la muerte, tu vida te sirva como una guía para poder recorrer los planos superiores. Y esa gente que logra prepararse para atravesar de una buena manera esta serie de desafíos que se llaman los bardos, puede después conectarse espiritualmente con la gente que está físicamente aquí. Pero no es el tema del fantasma chocarrero que huele a azufre y que hace y que entra por la recámara, sino el contacto con la energía consciente Ajá. de esas personas superiores. En los templos, acabo de estar en Tíbet hace un par de meses, en los templos de Tíbet se sigue creyendo que los maestros que ya murieron siguen conectándose a nivel mental, a nivel telepático con los discípulos y de alguna forma estaríamos viendo otra manera de conectarse con los muertos. No te estás Ajá. conectando con el muerto fantasma, sino con el muerto conciencia, que sigue impregnando, que te sigue guiando, que te aparece en sueños, que te da mensajes. Oye, en ninguna de estas culturas, tibetana, en el budismo, en el hinduismo, en los egipcios, había miedo a los muertos, ¿verdad? ¿O sí se había? En el hinduismo sí se habla de unos muertos malos, digámoslo así, de unos muertos peligrosos, Gandayas. que se combaten con muertos buenos. Entonces, Ándale. hay sí hay una parte de las creencias en donde hay una serie de espíritus que no murieron bien, que eso coincide en muchas culturas. La gente que murió en una forma trágica, la gente que fue asesinada, la gente que vivió un suicidio, la gente que tuvo un accidente terrible, que como no se enteran muy bien de que se murieron, se quedan enojados. Y entonces esos espíritus son espíritus enojones, espíritus que están Chocarreros. rabiosos, Sí. que nosotros los llamamos chocarreros. Pero lo que se me hace bien interesante, Marco, es que en muchas culturas se habla de lo mismo. Ajá. Es decir, si tú no tuviste una buena muerte, hay algo de ti que se queda un poco atrapado y que te puede llevar a tener mal genio. Puede ser Ajá. que haya espíritus no tan buena onda. Ajá. ¿De Ok, acuerdo? ok. Entonces, pero son excepciones. Son excepciones. Porque en nuestra cultura moderna, Hollywood nos ha hecho que le tengamos miedo a los muertos. Así es. O sea, dices, ay, anda un fantasma, me va a tirar un florero, Sí, me sí, va a sí. poner trampas, Claro. me va a mover algo, pero con mala intención. Absolutamente. Como que la onda es hacerme que sufra. Y entonces por eso le tiene uno miedo a los muertos. Eso es totalmente falso y tenemos que entender, o sea, nosotros venimos de familias en donde se ha muerto gente. Si tu papá era buena gente aquí y se murió, sigue siendo buena gente muerto, no tendría por qué volverse malo por ser muerto. La mayoría de los seres muertos, como les podemos llamar, o de los fantasmas, entre comillas, que luego lo vamos a definir mejor, tienen que ver con personas que vivieron en el mundo, que fueron Ajá. buenas personas, que tienen un viaje de ascenso hacia donde les toca ir, pero que luego, en fechas como estas, sí es real que se abren portales, que se acercan los mundos, que se tocan más de cerca y por eso es que podemos tener un poquito más de contacto con ellos. Y eso lo dicen las tradiciones espirituales de milenarias. Milenarias sobre todo, estas fechas Ajá. tienen que ver con fechas paganas, por supuesto el Halloween, Sí. tiene que ver con fechas cristianas y tiene que ver con fechas mexicas. Ajá. Los mexicas creían que había etapas del año en donde las membranas, que eso es algo bien interesante, como si el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se acerca. Se Entonces, juntara. se tocan Como un un poquito. eclipse.
Sí, es un eclipse y es un eclipse hermoso. A mí me gusta mucho la película de Coco de Disney, que me parece una película muy linda en todo el sentido, y cómo se dan este encuentro de los mundos y ese puente se genera si realmente hay un acercamiento en estas fechas que estamos viviendo. Y los perritos son los que abren el camino. Son los cuincles. Llegan primero para que puedan regresar. Entonces, por eso en México el tema de la muerte es algo luminoso. Así es. Se celebra a los muertos, se celebra que regresen. Se festeja con ellos, que es algo muy bonito, porque el Día de Muertos Ajá. es para festejar la vida de los muertos. Ajá. Entonces es algo muy lindo, a mí me parece algo precioso en los altares, en Oaxaca, en Michoacán, en la Ciudad de México, cuando tú honras la vida de tu difunto. Y ese creo que es el mensaje más importante, no llorarle al fantasma, sino agradecer la vida de quien estuvo contigo y celebrar un aniversario más de su partida. Y como todo en la vida, la intención es básica. Entonces, si tu intención es que celebres a tus seres queridos, celebres a los muertos, celebres a los fantasmas, celebres que los tuviste, celebres que los conociste y que hoy regresan de alguna forma espiritual a tu vida, pues es una intención muy hermosa. Seguiremos hablando con nuestro querido Fer Broca, maestro espiritual, sobre cómo se ven a los fantasmas y a los muertos en nuestra cultura, pero más allá de nuestra cultura. No hemos hablado de los egipcios y no hemos hablado de otras culturas, pero tocaremos el tema. Y más adelante, desde el punto de vista espiritual, o sea, este es un tema para aventurarnos y abrir la mente. Yo le quiero preguntar a Fer si ha visto fantasmas. Volvemos.